Gracias, Señor mi Dios, por toda tu bendición. Gracias, Señor Jesús, porque me has dado la oportunidad una vez más de poder compartir tu palabra en muchos lugares, Señor, máxime, donde se puede apreciar tu naturaleza, tu obra, tu creación, y donde puedo, Señor mi Dios, en tu nombre, poder dar las enseñanzas que nos edifica a todos. Gracias, mi Dios, por esa oportunidad. Alabado y bendito sea tu nombre. Cuando nosotros hemos leído en todos los evangelios que Jesús les dice a sus discípulos, vosotros sois la sal del mundo. Y es que muchas veces nos ponemos a pensar de que al referirse a sal es una manera de enseñar como que si nosotros le damos algún énfasis, algún valor al evangelio. La verdad es que no es tanto el valor o no es tanto que nosotros le demos algún significado. Es que recordemos que en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos o en la antigüedad, la sal lo utilizaban para preservar los alimentos. Tenían pescado, tenían algún tipo de carne y ellos lo preservaban metiéndolo en sal. Ahora en nuestros tiempos lo preservamos en una refrigeradora, un congelador, pero en ese tiempo utilizaban la sal. Entonces, cuando Jesús pasa en esos lugares donde me imagino que tenían grandes volcanes de sal o estaban haciendo algún tipo de extrayendo la sal del agua, como lo podemos ver aquí, ¿verdad? En este lugar donde están extrayendo la sal, donde están extrayendo este mineral que lo utilizamos para nuestros alimentos u otras cosas. Entonces, Dios le dice a sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son la sal del mundo. Y cuando habla de la sal del mundo, ¿a qué se refiere? Que nosotros podemos preservar, ¿verdad? Esas enseñanzas, preservar la iniciativa del Evangelio de Cristo, preservar el temor a Dios, preservar el respeto a Dios, preservar todo lo que significa Dios en la vida del ser humano. ¿Y qué preservamos entonces? La moral, preservamos también la educación, pero también podemos preservar la fe, la esperanza y el amor en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros cuando Dios nos dice o Jesús nos dice, vosotros sois la sal de este mundo, es porque nosotros tratamos la manera de seguir ese legado, de seguir ese camino, de seguir preservando lo que Dios nos ha enseñado a través de sus escrituras y lo que hemos experimentado en su espíritu. Muchas veces nosotros andando en el camino en Dios, andando en esos lugares donde experimentamos la presencia de Dios, donde experimentamos cómo Dios nos ha librado de un asalto, cómo Dios nos ha librado de una persecución, Dios nos ha librado aún de esta peste o esta pandemia, ¿verdad? Del virus. ¿Cómo nosotros podemos decir que un hijo de nosotros cayó en una gripe, cayó en una enfermedad estomacal y Dios aún así lo salva, lo sana, porque nosotros nos preservamos en la confianza a Él? Pero ¿cómo así que nos preservamos? Lo que pasa es que hay mucha gente de que comienza muy bien en creer en Dios, servir a Dios, honrar a Dios, le alaba, le canta, pero cuando viene el problema, cuando viene la situación muy difícil, cuando vienen esas situaciones que comienzan a probar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, ahí es donde nosotros ya no preservamos esa enseñanza de creer y confiar en Dios. Comenzamos a buscar nuestros propios caminos, comenzamos a buscar salidas que no son correctas, comenzamos a hacer un sinfín de cosas, pero no nos preservamos en la recta en Dios. Vosotros sois la sal del mundo, dijo Jesús. Si ustedes predican, si ustedes enseñan el evangelio, si ustedes se mantienen en una recta de buena conducta,
entonces vamos a preservar aquello que va a salvar la humanidad, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios. Muchas veces las riquezas pueden salvar de una deuda, es cierto. Muchas veces pagar una muy buena medicina nos puede salvar del quebranto de salud. Pagar un buen sanatorio, pagar una buena comida, una buena dieta. Si tenemos los medios para hacerlo, lo podemos hacer. Pero lo que nosotros no podemos pagar es la paz interna de nuestra alma. Nosotros no podemos pagar el gozo que nos hace vivir en Dios. Nosotros no podemos pagar aquello que nos puede acercar a Dios y obtener su favor y misericordia. No podemos pagar la gracia, porque la gracia es dada gratuitamente por amor a Dios y por amor a nosotros. Hay cosas que no podemos pagar. Hay cosas que nosotros no podemos comprar. Hay cosas que nosotros no podemos adquirir en trueque. Hay cosas que se obtienen solo por amor a Dios, amando a Dios, preservándonos bajo su cuidado, preservándonos bajo una obediencia, preservándonos en sus caminos. No importa lo que pase, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos padeciendo. Si el conflicto está aquí en la mente, si el conflicto lo vemos, si el conflicto lo hemos oído, si el conflicto fue por lo que nosotros hablamos, ¿sí? Hay una salida para todo eso. Por eso es que siempre hemos leído nosotros en la palabra de Dios: si obedecieres mis mandamientos, si obedecieres mis decretos, mis estatutos, de cierta manera viviréis. Os digo que viviréis. Si nos preservamos bajo la obediencia en Dios, podemos vivir en gozo, en paz, confiados. El Salmo, y vuelvo a repetir esto, el Salmo dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Porque nos preservamos en la confianza en Dios. Podemos acostarnos sin las preocupaciones. Si hay una preocupación en un día y ese día no logramos solucionarlo o no vino la solución, podemos ir a acostarnos en paz. El día siguiente será otro día, otra oportunidad, otra estrategia para solucionar los problemas. Y aún así, Dios puede ayudarnos a solucionarlo. Porque nos vamos a acostar, nos vamos a dormir en paz. Nos preservamos en la paz en Dios. ¿Ven esta sal? Todo esto que está aquí, esa rilera de sal. ¿Cómo creemos nosotros que llegó hasta acá? Imaginen, ingresan una tubería bajo la arena y esa agua viene empujada desde el mar, ¿sí? Y viene a dar a estos estantes. Y esa agua aquí lo dejan, que se preserva, ¿sí? Hasta que el sol comienza a evaporar el agua y toda la sal, toda la concentración de sal queda sobre estos estantes. Cuando eso pasa, comienzan a separar entonces el mineral del agua. Y esa es la sal que se obtiene, sal pura. Cuando nosotros entonces dejamos que el proceso en Dios comience a trabajar dentro de nosotros, el mismo Espíritu Santo comienza a separar de nosotros todo aquello malo, todo lo que sobra y no nos sirve, y deja en nosotros lo que nos hace preservar en Dios. Ese es el proceso, pero es un proceso. Pero debemos de permanecer en ese proceso. No debemos de tener miedo. ¿Será que Dios va a tener cuidado? ¿Será que esto se va a lograr? ¿Será que esto se va a hacer? ¿Será que esto sí se va a alcanzar? Es que no le cuestionemos a Dios. A Dios no se le cuestiona nada. A Dios se le dice: Señor, aquí estoy. Y el proceso que yo debo de pasar, ¿sí? Que debo pasar, lo pasaré. Confiado en ti, Dios. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos sometidos a pruebas. Pero con eso Dios nos enseña y nos da la salida. O sea, Dios no nos deja solos. Entonces, cuando nosotros recibimos ese proceso de prueba y Dios nos da la salida,
Entonces comienza Dios a separar todo lo malo y deja la concentración de una nueva persona en nosotros, y eso es lo que nos vincula al amor de Dios. Eso nos vincula a la presencia de Dios. Eso nos vincula a una relación, a una consagración. ¿Sí? Y entonces nosotros comenzamos a preservar todo aquello que recibimos de Dios, su palabra, su espíritu, su presencia, la paz, el gozo, la alegría, la bendición. Todo eso comenzamos nosotros a recibirlo y comienza a preservarse en un estante que está limpio, en un estante que está listo, en un estante que puede apreciar y puede preservar las bondades y la presencia de Dios. En eso nos convertimos. En eso somos. Somos personas. Somos nosotros los que vamos a demostrar quién es Dios. Claro, está difícil, pero no imposible. La palabra de Dios dice que nos enseñan sus leyes, nos enseña sus mandamientos, pero no está tan costoso, no es tan imposible cumplirlas. Dice que es lo más fácil lo que Dios nos dio, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros no queremos renunciar a aquello que estamos apegados, un carácter, una actitud, un hábito, una costumbre. Estamos tan apegados a eso que nos cuesta despojarnos de eso, sino que lo que tenemos que hacer es soltarlo y aferrarnos a la voluntad de Dios para ser preservados en su presencia. La gente quiere ver en nosotros qué significa ese cambio. Hay gente que quiere cambiar, pero no le basta solo con oír, quiere verlo, quiere palparlo. Y es que tú y yo que creemos en Dios, pero que creemos desde el fondo hasta los huesos, y hay cambios positivos en nosotros. Hay cambio, hay transformación, porque Dios así lo quiso. Él nos transformó para alabanza y gloria de su nombre y para dar testimonio de que hay un Dios que vive y permanece para siempre. Hermano y hermana, sigamos adelante. No volteemos a ver a los lados, si aquel lo hace, si aquella lo hace, quién dice, quién lo hizo, si me hicieron, si yo hice. Hay cosas que nos distraen, que nos van a distraer cuando nosotros buscamos un cambio. Cuando nosotros buscamos algo diferente, siempre viene una distracción, y muchas veces esa distracción son ataques, son maltratadas. Esas distracciones puedan ser aquello de que nos quiera venir a lastimar, y entonces decir, no, esto no me conviene, no, de plano, esto no es para mí. Y Dios siempre nos va a decir, presérvate, estate ahí, permanece, no te muevas de ahí. Dios quiere estar con nosotros y quiere entrar en nuestra vida, pero nosotros vamos a preservarnos si permanecemos en Él, porque es la voluntad de Dios. Y yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios, aunque eso me confronte, aunque eso me enfrente. Pero así es la palabra de Dios, así somos en Dios. Todo nos confronta, porque hay una humanidad que nos aleja de la gloria de Dios, pero su amor nos acerca a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en el nombre de Dios. Quiero dejarte con esto. He visto cómo los que hacen esta sal o los que lo trabajan están bajo este sol. Y lo trabajan. Están ahí jalando el mineral del agua, sol sereno en la madrugada, mediodía en la tarde. Pero es un proceso para sacar lo mejor de esa agua. Pero es un proceso que es costoso, que es difícil, que es tedioso, pero a la larga es un beneficio. Fíjense, si estar en Dios te empuja a renunciar a muchas cosas que son de tus hábitos, de tu carácter, de tus pensamientos, orgullo, mal carácter, pleito, porque todo eso es lo que es tu forma de defenderte de muchas cosas. Pero si tienes que renunciar a eso, deja que el maestro comience el proceso
a limpiar tu vida, a limpiar tu mente, a limpiar todo tu ser, hasta alcanzar el beneficio que a ti te conviene. Y el beneficio es la presencia de Dios en tu vida. Deja que el Señor haga ese trabajo. Deja que el Señor sea el que reciba esa bendición tuya. Y la bendición tuya para Él no va a ser la riqueza, tu bendición hacia Él no va a ser un bien, tu bendición hacia Él no va a ser algo físico. Tu bendición hacia Él va a ser tu obediencia. Solo. Él no pide nada más. Solo tu obediencia y que creas en Él. Solo. Y Dios comenzará a hacer el cambio en tu vida. Pero tienes que hacerlo. Va a venir mucha distracción, va a venir mucha prueba, mucha lucha, pero si tú sigues, si tú preservas, si tú te preservas en la presencia de Dios, si tú te preservas en la fuerza en Dios, vas a ver muchos beneficios para ti y tu familia, tu casa. Todos ellos van a recibir el beneficio de la presencia de Dios cuando vean tu esfuerzo, cuando vean tu interés de buscar a Dios todos los días de tu vida. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno para nuestras vidas y porque tú, Señor mi Dios, has sido bueno en nuestro ser. Perdona, Señor, si muchas veces hemos dudado y si muchas veces hemos cuestionado tu obra en nosotros. Somos humanos y a veces nos pasa eso, pero creemos firmemente el 100% que aunque nos quejemos, hay alguien que nos está escuchando, eres tú. Perdona, Señor, pero aceptamos ese proceso de cambio en nuestra vida, ese proceso de ser diferentes para agradarte solo a ti, Señor, porque no pretendemos agradar a nadie más, solo a ti. Gracias por escucharnos, gracias por recibirnos y gracias por la gran paciencia que nos has tenido. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Busca a Dios y lee su palabra, que Dios va a bendecir tu vida. Bendiciones.